Buenas noches a todos. Un placer tenerlos acá. Mi nombre es Mauricio Muñoz. Soy diamante en esta increíble compañía llamada Asea. Y esta noche van a escuchar acerca de algo que los científicos llaman el descubrimiento más grande en la ciencia de la salud, el antienvejecimiento y el rendimiento deportivo de todos nuestros tiempos. Las personas que los han invitado muy seguramente han pensado en ustedes por alguna de estas razones, bien sea porque tiene alguna condición de salud o algún familiar o ser cercano que tenga alguna condición de salud. Tal vez ustedes conocen o creen en el concepto de prevención, prefieren prevenir que curar. Muy seguramente ya estamos combatiendo el paso de los años y queremos vernos mejor y sentirnos mejor. O a lo mejor son deportistas, atletas, o hacen algún tipo de esfuerzo físico a diario y están buscando algún producto que les ayude con ese rendimiento. Muy seguramente también algunos de ustedes estarán buscando una oportunidad financiera que hay detrás de todo buen producto. Así que estas personas les pueden estar extendiendo el regalo más valioso y ustedes pueden hacer cualquier cosa, bien sea tomarlo o pasarlo. Y si hacen los dos, sería genial. De nuevo, estas llamadas las estamos haciendo todas las semanas y van a estar grabadas. Tenemos un canal de YouTube llamado La Fábrica de Diamantes de Asea, en español. Y ahí estamos colocando todas estas llamadas que hacemos con los médicos, presentaciones, entrenamientos, en fin. Les agradezco de nuevo su presencia y la noche de hoy tenemos un invitado súper especial. ¿Sí? Se trata del doctor David Silverman. Doctor David Silverman, bueno, tiene una biografía increíble. Simplemente voy a tratar de resumir un poco. Él es, bueno, antes de comenzar, quiero decirles que se relajen. Aquí no vamos a vender nada, simplemente vamos a dar información y como les decía anteriormente, esto va a ser como una conversación amena en la sala de su casa, que es lo que estamos haciendo, de hecho, aquí en Zoom hoy en día. Entonces, ahora sí, el doctor David Silverman, él es médico podólogo, cirujano de pie. Ha sido certificado doblemente por la Junta Médica de Cirujanos de los Estados Unidos. Él tenía su propia clínica, centro de cirugía, y realmente él en la compañía tiene dos posiciones, o dos hats, llamemos. Él es miembro de la Junta Médica de Asea y por lo tanto puede ofrecernos información valiosísima sobre esta tecnología y los productos de la señalización retos. Hay muchos médicos en ASEA que han ayudado a muchos de sus pacientes, pero el doctor Silverman es un poco diferente. Él, de hecho, es único porque además de ser médico, es un emprendedor y como tal ha construido un negocio internacional en ASEA. Recibió, de hecho, el premio Business Builder of the Year, que es el constructor del año, el año pasado, y ha podido básicamente aprovechar y maximizar ambos componentes que existen en ASEA, como son el avance en la tecnología en salud y la oportunidad financiera. Así que vamos a discutir estos dos hats, o estas dos posiciones que él tiene, ¿sí? Primero, vamos a hablar acerca de cómo médico, ¿sí? Así que en este caso, pues me voy a pedir a traducir, ¿sí? Y voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Así que permítanme y ya le comento a él lo que está pasando. Okay, Dr. Silverman, I pretty much was explaining a little bit about all the great things you have done. And I explained the audience that you have two hats in this company, right? One as a doctor and member of the medical board of Asea, and also as an entrepreneur who has achieved the Business Builder of the Year and many other awards. So now we are going to discuss both, right? But to start, I would like you to basically wear your doctor hat. And I have some questions that I'm going to ask you and translate. And you know the drill. Okay. So, bien. La primera pregunta que le voy a hacer, bueno, la voy a hacer primero en inglés, la traduzco en español y luego que responda. Ok.
You think I should first ask in Spanish and then in English and then you? Yeah, I think I'm gonna do it like that first. Okay. So voy a hacer la primera en español. Ok, bien. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo le presentaron a Asea? ¿Y por qué estuvo dispuesto a escuchar de la oportunidad o del producto? Entonces, how were you introduced to Asea and why were you open to looking at it? So first of all, thank you for having me here tonight, Mauricio. Thank you very, very much. Absolutely. You got a transcript? Gracias, dice que primero que todo, gracias. I think everybody understood that. Dice que muchísimas gracias por invitarlo a esta llamada. And I love your background. I'm looking at your shelf with all the beautiful blue bottles. Beautiful. My personal supply. So my background is foot and ankle surgery. That's what I'm a doctor and I don't do that anymore, but I was a foot and ankle surgeon. Bien, como les decía, su profesión es médico cirujano de pie, que ya no ejerce la profesión. And I loved being a doctor for many reasons. Y le encanta ser médico por varias razones. The human body and the way it functions always fascinated me. El cuerpo humano, él siempre le ha fascinado. And I knew since I was a little boy that I wanted to do something that would help people or help animals. Y desde que era un joven, siempre quería hacer algo que ayudara a la gente o a los animales, de hecho. Another reason I became a doctor was because I wanted to be my own boss. Y otra razón por la que se convirtió en médico era porque él quería ser su propio jefe. I don't like anybody telling me what to do. A él no le gusta que le digan qué hacer. I don't like people telling me when I can go on vacation and how much money I can make. No le gusta que le digan cuándo puede tomarse vacaciones o cuánto dinero puede ganar. I don't like asking permission to do things that I want to do. No le gusta pedir permiso para hacer las cosas que le gusta hacer. And I also wanted to have a good living and make a lot of money as a doctor too. Y por supuesto, también quería tener una buena vida y ganar mucho dinero. But I had all of that, but I had no time freedom. Y él tenía todo eso, pero no tenía tiempo o libertad de tiempo. I worked a lot. Trabajaba mucho. And I loved what I did, but I had no time freedom to do other things. Y él le encantaba lo que hacía, pero no tenía el tiempo para hacer otras cosas que también le gustan. So having said that, in December of 2010, my friend Debbie brought me Asea. Entonces, en ese orden de ideas, en diciembre de 2010, su amiga Debbie le trajo un par de botellas de Asea. Debbie was not a doctor. Ella no es una doctora. In fact, she was bankrupt and her house was being foreclosed on by the bank. De hecho, estaba en bancarrota y su casa iba a ser reposeída por el banco. And she's a dear friend and I love her. Y es una amiga muy querida que él ama. And she invited me to go to lunch and she said, David, I love you. I have something really important to tell you. Y ella lo invitó a almorzar y le dijo, David, yo te amo y tengo algo que quiero compartir contigo. And she said, it may sound too good to be true, but it is true because I've seen the product work on myself and my mother. Y ella le dijo, mira, esto suena algo muy bueno para ser cierto, pero sé que lo es porque he usado el producto y se lo he dado a mi familia. Her mother had joint problems and she had breathing problems. Su mamá tenía problemas en las articulaciones y ella tenía problemas respiratorios. And Debbie had skin problems. Y ella tenía problemas en la piel también. And I saw that her skin problem was basically gone. Y él vio que el problema en su piel estaba, básicamente se había ido.
And I was curious initially only because my father was ill. Y él estuvo curioso al principio por su padre, por su papá estaba enfermo. My father had an issue in his body that no one ever wants to hear they have anywhere in their body. El papá tenía un problema en su cuerpo, de esos que nadie quiere escuchar, que los médicos le digan que tiene ese problema. So my initial reason for looking at this product, not the opportunity, the product, was to see if it can help my father. Y su primera iniciativa fue usar el producto por su padre, él no estaba interesado en el negocio. So I investigated it very carefully. I talked to a lot of doctors and I got it for my father. Así que él investigó el producto muy cuidadosamente, habló con muchos médicos y porque quería dárselo a su padre. I didn't get it for me. Él no lo compró para él, lo empezó a comprar para dárselo a su papá. After I saw what it did for my father and other people, I started telling people about it. I was very excited. Y después de un tiempo de ver que lo que estaba haciendo por la salud de su padre, estuvo muy emocionado y empezó a compartirlo con otras personas. But I would not get involved with the opportunity. Pero hacia ese punto no estaba involucrado en la oportunidad. I had been involved with multi-level marketing companies before, and I found that there were a lot of very greedy people who didn't tell the truth. Él había estado involucrado con otras compañías de multinivel, se había dado cuenta que había gente muy envidiosa y muy avara, y él no le gustaba eso. The companies, the people that work for the company, not the distributors. Las compañías, no los distribuidores, más que todas las compañías con las que estuve involucrado. But at the end of 2011, I decided to look at the opportunity and I investigated the people running the company as much as I investigated the product. Pero después de un tiempo decidió investigar la compañía, ¿no? Las personas que manejan, o los fundadores de esa compañía también. And then I started telling people and they told people and they told people, and that's what we do. Y así fue como empezó a decirle a las personas que también ellos compartieron con otros y así fue como empezó. Very good, muy bien. Ok, ahora tengo otra pregunta. Maybe you answer this one. ¿Qué le hizo creer en Asea? So what make you like believe in Asea? I believe you already kind of answered, no? I saw it work. Básicamente vio que funcionaba. I saw what it did for my father and then myself and other people I knew, and I saw miracles happen. Sí, empezó a ver que el producto funcionaba, lo que hizo con su papá, y empezó a ver milagros literalmente ocurrir. These presentations are wonderful, but results matter. Esas presentaciones son fantásticas, pero los resultados son lo que importa. And in 2010, 2011, we only had one product, only the drink. Y en el 2006, 2007 solamente tenían este producto, una botella. It's called redox signaling molecules. Se llama molécula de señalización redox. But in 2014, they figured out a way to turn the drink into a gel to put on the skin. Y en el 2014, años después de tener el líquido en el mercado, crearon la gel, el Reno 28. These molecules rejuvenate the cells in the body. They make them younger. Esas moléculas rejuvenecen las células en tu piel, te hacen ver más joven. This does it from the inside out to all of the cells. El líquido lo hace de adentro hacia afuera, en todas las células de nuestro cuerpo. And this does it from the outside in for the skin cells. Y la gel lo hace desde afuera hacia adentro a través de las células de la piel. I'm sure we will talk about this in a minute, but as I said, results matter, and this is a very fast way to get results. Muy seguramente hablaremos más acerca del Reno 28 más adelante, pero como los resultados son lo que importa, esa gel muestra resultados muy rápidamente. Nice, very good.
Now, the next question I have is, okay, I'm going to do it in Spanish first. Dice, que puede explicarnos con sus palabras qué son las moléculas de señalización redox y por qué pueden impactar tanto nuestro cuerpo. So, we're talking about the molecules. So, can you explain in your words what redox signaling molecules are and why they are able to impact so much our bodies? So our cells make this right now. Bien, entonces nuestras células hacen o fabrican esas moléculas en este momento. What's in the bottle and in the tube is in all of us. Lo que hay en esa botella y en esa gel está dentro de nuestro cuerpo, en todo el cuerpo. And these molecules are made in our cells in the mitochondria. Y esas moléculas son fabricadas dentro de la célula por la mitocondria. I like the way you say it, mitochondria. Sounds better. Yeah. But when we're young and we're children, we have a lot of mitochondria, lots of mitochondria in our cells. Cuando somos niños, cuando estamos jóvenes, tenemos muchas de esas moléculas. La mitocondria funciona perfectamente y produce muchas de ellas. And the mitochondria produces these redox molecules and also a molecule called ATP, and that's what our body burns for fuel. Y bueno, las mitocondrias producen estas moléculas llamadas redox, pero también producen una molécula llamada ATP, que el cuerpo utiliza para quemar y de la que produce la energía. Well, we all see how small children before puberty have a lot of energy. Vemos cómo los niños o los adolescentes antes de la pubertad tienen muchísima energía. Because they have a lot of mitochondria producing a lot of ATP that we burn for fuel. Pues tienen muchas mitocondrias muy sanas que producen muchísimo ATP para quemar. So also what you see in children is they heal from injuries very quickly. Otra cosa que vemos en los niños es que sanan de cualquier herida o enfermedad muy rápidamente. But when we get to the age of puberty, after puberty, we start healing slower from the same injuries. Pero lo que sucede es que cuando llegamos a la pubertad y después de la pubertad, ese proceso empieza a disminuir y empezamos a sanar más lentamente. So after puberty, we have less energy. Children run around all the time and we start healing slower. Así que después de la pubertad empezamos a sentirnos con menor energía y a sanar menos rápido que cuando éramos niños. So at puberty, we start producing less of these redox signaling molecules. Throughout our whole life, we keep producing less and less as we get older. Así que después de la adolescencia, en la adolescencia empezamos el proceso de declinación de la producción de esta molécula y empezaba cada vez menos y menos a medida que envejecemos. And look what happens to us with every decade of life. Y podemos ver qué pasa con nosotros cada década que pasa. Our skin cells change. Las células de la piel cambian. We heal slower and slower from the same injuries. Sanamos más lentamente y más lentamente de las heridas o lesiones. We have more and more diseases as we get older and start taking prescription medications. Tenemos más enfermedades y empezamos a tomar medicina o ir al médico más frecuentemente. We see it happen to our grandparents when we're little. Hemos visto cómo le pasa eso a nuestros abuelos. Then we see it happen to our parents. También vemos cómo le empieza a pasar a nuestros padres. Then we see it happen to us. Y luego a nosotros mismos. And if we're old, I'm 60. If you're old enough, you start seeing it happen with your children.
Él tiene 60 años y cuando llegas a esa edad empiezas a ver también eso en tus propios hijos, It's getting older, que ya están envejeciendo. but it's happening when we're producing less and less of these redox molecules. Lo que realmente pasa es que el cuerpo deja de producir y empieza a producir menos y menos de estas moléculas. So these scientists found a way to make the same thing, the redox molecules that are in us, outside of the body. Lo que estos científicos hicieron fue que lograron reproducir estas mismas moléculas fuera del cuerpo. So when you drink this, it's identical to the redox molecules in us. You're just raising the levels back up to when you were a younger man or woman. Así que lo que haces es cuando lo suplementas y lo tomas, estás elevando los niveles de estas moléculas al punto de que los lleves hasta como cuando éramos jóvenes, ¿no? When I was 20, my cells were making this much. Cuando él tenía 20 años, su cuerpo hacía o producía esta cantidad. Now I'm 60, my cells are making this much. Ahora que tiene 60 años, su cuerpo está fabricando esa cantidad. I drink this every day and I'm raising the levels back up to what they were when I was younger. Así que él está tomando esto todos los días para elevar esos niveles como cuando estaba joven. This is why I feel like I'm 30 years old now. Por eso es que se siente como si tuviera 30 años. Pues es que se ve. I play Que golf twice a day. I do so many things that used to cause me a lot of pain. If I played golf, I took ibuprofen. No more. Y él juega golf todos los días y antes tenía muchos dolores de espalda y tomaba ibuprofeno para el dolor, ya no. I have so much more energy. Tiene mucha energía. I'll explain how it works in a minute, but the beautiful thing about this is that this product is as safe as water. Él puede explicar esto más adelante, pero lo que quiere enfatizar es que este producto es más seguro que el agua. As a matter of fact, our cells make redox molecules from what our cells are filled with, which is salt water. De hecho, nuestras células fabrican estas moléculas con agua y sal, que es de lo que están llenas las células. It's not salt water anymore, but our body uses salt and water to make these redox signaling molecules. No es agua salada, ya, porque después de un proceso se convierten en estas moléculas, pero la mitocondria usa el agua salada de nuestro cuerpo para fabricarlas. This is patented. Este producto está patentado And there are double-blind studies showing what this does. y han hecho estudios de doble placebo. When people read online, some people say it's just salt water. Cuando It's la not. gente busca, cuando la gente busca en el internet y leen, dicen, eso es solamente agua salada. No, no es agua salada. It's made from salt and water. That's the ingredients. Es hecho con agua o del agua salada. Esos son los ingredientes, pero no es. Okay. And most people don't care about the science. La gran mayoría de gente no le importa realmente la ciencia. My dad was really ill. I was curious about the science, but I only cared about two things. Su papá estaba muy enfermo, pero en el cambio dijo que a él solamente le importaban dos cosas. One, could it possibly help my father? La primera es, ¿esto podrá ayudar a mi papá? And two, what was the risk? Was it safe? Y el segundo, cuál era el riesgo, si era seguro o no. That's what I think that's all people really need to know. Eso es lo que él considera que es lo único que la gente debería importarle. It's as safe as water and it comes with a money back guarantee. So people just try it. Es tan seguro como el agua y
de hecho hay una política de reembolso del dinero, si no les gusta. Entonces solo And deberían probarlo. the gel, I need to say something about the gel. Quiere decir algo del gel. People look at Asea to see if it can help them with their health or their energy, or because they're looking at the opportunity. Bueno, la gente usa el producto de Asea porque quieren saber si les funciona, por aumentar su energía o porque están buscando una oportunidad financiera. Or they look at it because they just want to look younger. O porque simplemente se quieren ver más jóvenes. But everybody wants to see it, wants to see results as quickly as possible, so they know that it's real. Todo el mundo quiere ver resultados rápido para convencerse de que es real. This is why I love this. Por eso es que a él le encanta esta gel. The gel is for wrinkles. La gel sirve para las arrugas. It's clear and it has no smell. Es transparente y no tiene ningún olor. And it's not greasy. Y no es grasosa. People use it to make their skin young. La gente se la aplica así para que su piel se vea más joven. And it works. I can show you pictures. Y funciona. Nos pueden mostrar fotografías. But there are a lot of people in the world right now who are very concerned about their income. Pero hay mucha gente alrededor del mundo que está muy preocupada por su ingreso económico. And I know we're not talking about the opportunity right now, but I need to tell everybody something amazing about this. Y sabe que no estábamos hablando de la oportunidad en este momento, pero tiene que decirle a todo el mundo algo increíble acerca de esta gel. And Mauricio, you know what I'm going to say. Ana, yo sé qué es lo que va a decir. So when someone gets their product, they should take the gel and go find 5 or 10 people that have a specific problem. Cuando la gente empiece a usar el producto, deberían ordenar el líquido y la gel. Ir a buscar a 5 o 10 personas que conozcan. And that problem is something that hurts them in their body, something that has discomfort or is hurting. Bueno, buscar gente que tenga algún problema, un dolor, un malestar en su cuerpo. It could be their finger hurts or is stiff. Puede ser que sea un dedo que le duele o que tenga las manos así como tiesas. Or their carpal tunnel bothers them. O el túnel carpiano que les duele, les molesta. Or their shoulder hurts or it won't move. O que el hombro le duela, no lo pueda mover. Or their neck or their back or their hip or their knee. O el cuello, o la espalda, o la cadera, o la rodilla. You find 10 people who are hurting and ask them to give you 10 minutes to prove that this works. Si buscas 10 personas que tengan dolor y les pides que te regalen 10 minutos. And in 10 minutes, you ask those 10 people how they feel when you put this on them. Así que de esas 10 personas les preguntas cómo se sienten cuando les aplicas el gel. So first they tell you how bad is the discomfort on a scale of 1 to 10. Lo primero que te deberían decir es qué tanto está ese dolor o malestar en una escala de 1 a 10. 1 is poquito dolor, right? Poquito, sí. 10 is muy mal. Ajá, Close. Sí. Okay, right. muy bien. Then they take the gel and they apply it to the area that hurts 3 Luego- times in 5 minutes. Ok, bien. Entonces luego toman la gel y se la aplican en el área de dolor 3 veces en 5 minutos. And in 10 minutes, you ask them what the number is now on 1 to 10. Y a los 10 minutos les vuelven a preguntar
cómo está su dolor en la misma escala de 1 a 10. I know what you're going to see. Y él sabe qué es lo que van a ver. Mauricio knows what you're going to see. Yo sé lo que van a ver. So if you had 5 of those 10 people say, this is amazing, how did it do that? Would that impress you? Y si encuentran que 5 de esas 10 personas les dicen, wow, esto es sorprendente, increíble, ¿qué me hiciste? ¿O qué es eso? What if it was 7? ¿Qué tal si fuera un 7, por ejemplo? What if it was nuevo? ¿Qué tal un 9? Watch what happens to 9 out of 10 people in 10 minutes. Observen qué pasa en 9 de cada 10 personas. And you will get excited. Y se van a emocionar mucho. And you will know a few things. Y van a saber un par de cosas. You will know that this is real. Van a entender que esto es real. You will know it's not salt water. Van a saber que no es agua salada. You will know that it is just a matter of time before everybody knows about this. Van a saber que es cuestión de tiempo para que el mundo entero se entere de esto. And you will know that you can help a lot of people. Y van a saber que van a poder ayudar a mucha gente. And you will know that you can make a lot of money. Y van a saber que van a poder ganar mucho dinero. I truly believe money does not make you happy. Él está convencido que el dinero no nos hace felices, But it makes you comfortable. pero te ayuda a estar confortable. It takes a lot of stress away when you have enough money. Te quita mucho estrés cuando tienes dinero. And when you have stress, it affects your health. Y cuando tienes estrés, el estrés te afecta la salud. So I'm very passionate about explaining how this product works, but I'm also passionate about showing people how they don't have to have financial stress. Así que, como pueden ver, él se siente muy apasionado por el producto en el campo de la salud, pero también por ese estrés financiero que la gente sufre. So I should probably take a minute to explain how the product works, right? Yes, why not? Entonces, de que va a tomarse un minuto para explicar cómo el producto funciona. So this is called redox signaling molecules. Esto que ven ahí se llama molécula de señalización redox, Because they help the signaling inside our body. porque ayuda a señalizar dentro del cuerpo. It's very important that our cells can communicate with each other because sometimes there are problems with our cells. Es muy importante que las células se puedan comunicar una con otra, porque muchas veces los problemas o hay problemas dentro de las células. We can have trauma where we damage cells in our bone or our joint or our skin. Puede que haya un trauma, porque podemos lastimar nuestras células en un dedo, un brazo. We could have normal cells that say my fists are good, healthy cells. Bueno, imagínense que sus puños son células sanas. Now we fall off our bicycle and we have some damaged cells. No, te caes de la bicicleta y te dañas unas células. The immune system gets a signal from the good cell that there's a bad cell here. El sistema inmunológico recibe una señal de que hay una célula dañada. And the immune system cells come because of the signal and kill this cell. Y las células del sistema inmunológico vienen porque recibieron la señal y matan o reemplazan esa célula. And then the immune system cell dissolves this cell and carries the debris away in the lymph system. Así que disuelve la célula dañada y la elimina a través del sistema linfático. Then what? We're missing a cell. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos está faltando una célula. But the good cell replicates itself and you have another
fresh cell. La célula sana, que estaba al lado, se replica, duplica ella misma y reemplaza la faltante. What redox molecules do in your body, and what this is it amplifies the signal, the call for help. Entonces, lo que estas moléculas en la botella hacen es amplifican esa señal de ayuda. So children and young people have a lot of redox molecules. Entonces, los niños y la gente joven tienen muchas de estas moléculas. So the call for help is very loud and clear. De que la llamada es bien fuerte y clara. But as we age, we produce less and less and less, so the signal is not as loud. Pero a medida que envejecemos, pues producimos menos y menos y menos. Entonces la señal no es fuerte y no es clara. And if the immune system doesn't get the signal that you have a bad cell in your pancreas or your liver, then it can't come down to get rid of it. Y si el sistema inmunológico no recibe esa señal, tienes una célula dañada en tu páncreas, en tu hígado, donde sea. The bad cell remains, and then you might have a liver disease or a pancreas disease. Y como la célula averiada, dañada, defectuosa todavía está ahí, pues entonces tienes un páncreas funcionando mal, un hígado mal, un riñón mal, lo que sea. All you're doing when you drink this is you are making the signal, the call for help, very loud. Todo lo que estás haciendo cuando suplementas tu cuerpo con el producto es que estás aumentando esa señal de ayuda. People think this product sounds too good to be true because people have results for all kinds of problems. La gente cree que este producto es muy bueno para ser cierto porque escuchan resultados en todo tipo de condiciones. Now you understand why. Ahora entienden por qué. Because the immune system doesn't care what kind of cell this is. As long as it gets the call for help, it's going to come get rid of the bad cell. Porque el sistema inmunológico no le importa qué tipo de células sea. ¿Sí? Tan pronto ellos escuchan el mensaje, llegan a hacer su trabajo de reemplazar la célula. And we only talked about a cell being damaged by trauma. There are other things that can make a cell no good. Y estamos hablando únicamente de un ejemplo, que la célula se haya dañado por un trauma, pero hay muchas otras razones por las que podemos tener daño celular. All of our cells in our body have a lifespan. Todas las células en nuestro cuerpo tienen un tiempo de vida. I'm 60 years old. None of the cells in my body were there when I was a child because they've been replaced with new ones. Ahorita a sus 60, ninguna de las células en su cuerpo son las mismas que tenía cuando era joven, porque todas han sido reemplazadas en su cuerpo. The longest lifespan of cells in our body is our bone cells. They last 7 to 10 years. El periodo más largo de vida de las células son en las células de los huesos, que tienen un periodo de vida de 7 años. That means in 2010, your entire body was completely different cells than it is right now. Así que en el 2010, el cuerpo tuyo era completamente otro. Las células han sido todas reemplazadas. So when our cells are worn out and they're dying, they need to be replaced with good ones. Así que cuando esas células están a punto de morir, tienen que ser reemplazadas por otras células buenas. So that signal is very important. Ahí es donde juega un papel importante esta señalización. Look at all the health issues that happen as people get older. Observen todos estos diferentes problemas de salud cuando la gente envejece. Heart problems, lung problems, eye problems. Problemas del corazón, de los riñones, de los ojos. Look at all the cancer as people get older. Todos los tipos de cáncer que ocurren a medida que la gente envejece. We can't claim this product cures any diseases. It is not a medicine. It's a supplement. No podemos reclamar o hacer afirmaciones de que este producto cura nada porque no es una medicina. How do you think cancer starts? ¿Cómo creen que el cáncer comienza? One cell
that mutates. Una célula que ha mutado. And the immune system doesn't hear that it's there, so it multiplies. Y el sistema inmunológico nunca se enteró porque no llevó la señal y esta se multiplica. We have cells mutating in us all the time, but we don't get cancer. Tenemos células que mutan todo el tiempo, pero no, por eso nos da cáncer. We're made up of 70 to 100 trillion cells each. Estamos haciendo, okay, go ahead. No, that's it. Every one of us. Estamos hechos de algo de trillones de células. There are always cells that are mutating, but our immune system gets the signal and gets rid of the bad cell. Muchas de esas células están mutando, pero el sistema inmunológico recibe una señal y viene y la reemplaza. It's just like using a cell phone to call 911 to call an ambulance. Esto es una analogía, es como tener un celular y estás llamando una ambulancia. If I don't have good signal, they're not coming to help me. Si no tienes señal en tu teléfono, no van a venir a ayudarte. This amplifies the signal. Eso amplifica la señal. That's great. Wonderful explanation. Me encantó la explicación. Ahora, well, I have a couple more questions from the medical viewpoint. So one is, what studies are out there about the signaling molecules? Let me say it in Spanish. Entonces le estoy preguntando, bueno, entonces, ¿qué estudios existen para respaldar esta tecnología? Well, first of all, there's plenty of safety studies showing that this is as safe as water, number one. Primero que todo, hay muchos estudios de tipo de seguridad, ¿no? Se llaman estudios de seguridad que certifican que el producto es 100% seguro. Very different than a medicine, a drug. Muy, muy difíciles de obtener en medicina por una droga. With a drug, a medicine, you could have an allergy to it. You cannot have an allergy to this. Por ejemplo, en un estudio clínico de una medicina, una situación puede ser que pueda causar alergia. Nadie puede ser alérgico al producto de Asea. Another thing with drugs is if you take one drug, it could interact with another drug and cause some very bad problems. Otro problema con las drogas es que puedes tomar una droga y si estás tomando otro medicamento puede interferir con él. This does not interact with medicines, so people don't have to stop taking their medicine to use this. Este producto no interfiere con ningún tratamiento o medicina. La gente no tiene que dejar de tomar sus medicamentos para tomar Asea. And last, medicines, drugs are very toxic. Y lo último es que en las drogas farmacéuticas hay mucha toxicidad. There's very specific dosages that are considered safe. Hay dosis específicas que son consideradas seguras. If you take too much more of the recommended dosage, your liver can't metabolize it fast enough, and the toxicity builds up in your system. Si tomas mucho de una medicina, tu hígado no puede metabolizar la droga y empiezas a acumular esa toxicidad en tu sistema. This has no toxicity. Eso no tiene toxicidad alguna. It's not metabolized by the liver. No es metabolizado por el hígado. If this is the amount your body needs and you drink twice the amount, it won't hurt you. Si esta es la cantidad que tú necesitas y tomas mucho más, el doble, no te va a hacer daño. Because the body instantly turns the excess back into what it was, which was saline, salt water. Porque lo que hace el cuerpo es que automáticamente convierte el exceso en agua salada, que es de lo que está hecho. That's what our cells are filled with. Ya que las células están llenas de eso. And there's very little salt in here, 125 milligrams in a daily amount. Can you repeat that? There's only 125 milligrams of sodium in a daily amount. Oh, solamente 120 miligramos de sodio en
una dosis diaria. So I drink 8 ounces a day. Some people drink 4 ounces. You want milliliters or ounces? What do you want? Either one, milliliters, I think. Okay, milliliters. So most people drink 120 milliliters a day to 240 milliliters a day. Hay gente que toma 120 mililitros al día, él toma 240, el doble. I drink 240 a day. 240, son 4 copitas de estas. I had COVID 4 months ago, and I was drinking a bottle a day. Él fue contagiado con COVID 4 meses atrás y se tomó una botella diaria. I'm not allowed to say that this helps me with that problem, but I know it can't hurt me, so I drank a whole bottle every day. Él no puede afirmar que esto le ayuda con esa condición específica, pero como él sabe que es seguro, se toma una botella. So it's just wonderful that it's that safe. Es solo increíble que es así de seguro. And I forgot what you asked me. What was the question? Because I didn't answer. About the studies, The studies. So studies, there are yeah. double-blind studies showing that this product turns our genes back on that have turned off as we age. Entonces, hicieron unos estudios genéticos que mostraron que este producto, estas moléculas, activan las vías genéticas por donde pasa la información genética. And I can show you the study in English. Maybe you can find it in Spanish, but it's at this website here. Y él nos va a mostrar el estudio, también lo tenemos en español. And the double-blind study was an 8-week study, and the placebo was salt water. Y el estudio, que se llama un estudio doble ciego, utilizó un placebo que era el agua salada. And at 8 weeks, every person who drank Asea had their genes turned back on. Y en 8 semanas, las personas que consumieron el producto de Asea, en esas 8 semanas, todas mostraron la activación de esas vías genéticas. And not one person who drank the saltwater placebo had their genes turned on. Y ninguna de las personas que utilizó el placebo, que era la misma agua salada con la que fabrican el producto, mostró ninguna reacción. And these genes control some very important things in our body. Y esos genes controlan unas cosas muy importantes en nuestro cuerpo. Our vascular health, La salud vascular, our digestive health, nuestra salud digestiva, our hormones, la salud hormonal o nuestras hormonas, inflammation. la inflamación. These are all things you see get worse when we get older. Todas esas cosas son las que vemos que empeoran a medida que envejecemos. The innate immune system. Y el sistema inmune innato. Think about what's going on in the world right now. Piensen acerca de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Who is more frightened, older people or younger people? ¿Quién está más susceptible? ¿Gente joven o gente vieja? Why are older people more frightened? Porque las personas de edad son más frágiles. Because their immune systems don't work as well. Porque su sistema inmunológico no funciona tan bien. Why don't they work as well? ¿Y por qué no funciona tan bien? Perhaps it's because their genes have turned off. Posiblemente porque estas vías genéticas se han apagado o se han descomunicado. So there are studies. Sí, hay muchos estudios. The best study is to find 10 people who have dolor and ask them to put the gel on and ask them how they feel 10 minutes later. That's the best study anybody can do. El mejor estudio es el de encontrar 10 personas que estén con dolor y aplicarles el Reno 28 3 veces en 5 minutos y preguntarles cómo se sienten 10 minutos después. Ese es el mejor estudio que podemos realizar. When people read the studies, they say, "Ooh, that's interesting."
Entonces, cuando la gente lee esos estudios, dice, uy, qué interesante. But when they put the gel on 10 people that have pain, they say, wow, that's amazing. Pero cuando sienten el resultado, cuando le aplicas la gel, dicen, wow, esto es increíble. It's true. Es verdad. Nice. All right. Well, there is one question because I have a question that I already answered. And I have a couple more questions from the business viewpoint, but there's this one about the healing crisis or the detoxification. A lot of people are asked about that. Yeah. So one of the things that redox molecules do is it helps. Sorry, I didn't translate. Okay. Yeah. La pregunta es, bueno, que muchas personas preguntan cuando toman el producto, hay lo que llaman la crisis curativa o de desintoxicación. Entonces le estoy preguntando que nos hable un poquito de eso, cómo explicamos lo que sucede. So one of the things that this product does is it makes your body produce more antioxidants. Bueno, una de las cosas que hace este producto es que hace que tu cuerpo produzca más antioxidantes. And the most powerful antioxidant our body produces is called glutathione. Y el más poderoso que es producido por nuestro cuerpo se llama glutatión. And one of the things that glutathione does is it pulls toxins out of our cells. Y una de las cosas que el glutatión hace es que saca las toxinas de nuestro cuerpo. And when those toxins come out of the cells, they go into the bloodstream. Y cuando esas células o esas toxinas son expulsadas de nuestro cuerpo, van al torrente sanguíneo. Most people don't even feel it happening. La gran mayoría de gente no lo siente, About 10% of people do feel it happening. pero un 10% de personas sienten esa desintoxicación. They might get a headache or they might get diarrhea. Pueden que les dé diarrea o dolor de cabeza, Or they may get tired or they could have a rash. o tal vez se sienten cansados, les dé algún tipo de rash, como irritación en la piel. And this is why it's important to drink a lot of water during the day so that your kidneys clean the blood and get the toxins out. Y por eso es muy importante tomar mucha agua a lo largo del día para eliminar esas toxinas del cuerpo. So the only negative thing that can happen at the beginning is those detox symptoms, but they go away. Entonces, eso es lo único negativo que alguien puede sentir al principio, pero esos síntomas desaparecen. Very good. Nice. And how about the question that people ask frequently? It can help with this, can help with that. What to do about that? Let me ask in Spanish. Entonces le digo, bueno, porque muchas personas preguntan, ¿este producto me servirá con la condición X o Y? ¿Qué respuesta le podemos dar? At the beginning, for me, I used to ask the same question. Al principio, él preguntaba exactamente la misma pregunta. Everybody does. Todo el mundo lo hace. There are websites where people share what happened with them so people can go look to see the same problem. Pero hay muchas páginas en Internet que hablan de testimonios similares, condiciones similares. When I would ask doctors at the beginning, would it help a specific problem? They always said the same thing. Y cuando él le preguntaba a los doctores, ellos todos decían la misma cosa. They asked me two questions. Le preguntaban, le hacían dos preguntas. They said, Dr. Silverman, does the problem you're talking about involve cells in the body? O sea, doctor Silverman, ese problema del que hablas envuelve una célula en el cuerpo. And the second one was, do you usually see more of this problem in children or adults? Y también preguntaban, este problema del que hablas, ¿lo ves más usualmente en personas de edad o en gente joven? And then I understood. Así que entendió. The immune system doesn't care what kind of cell it's coming to fix. It's going to get rid of the bad cell. Al sistema inmunológico no le importa qué tipo de célula sea, de qué
sistema o qué órgano. Viene y la elimina. Wonderful, wonderful. All right, well, now I'm going to switch a little bit. So I guess I have to tell you this in English so you understand the context, right? So, okay, Dr. Silverman is an entrepreneur and not just a doctor. So we talk about financial stress that is bad for your health, relationships, everything. And most of the people don't have enough money, and the money causes stress. We were talking about it. There are several ways to make money. For example, having a second job, exchange time for money, basically, starting a business if you have the money, investing, etc., and network marketing. So I'm going to ask you the question and then I'll translate. So everyone knows doctors make good money. What makes a successful doctor with his own surgery center decide to join into a network marketing opportunity when the masses hate this kind of business? Going to say it in Spanish. Entonces lo que le estaba diciendo era, a ver, ya ni me acuerdo, a menudo, no, ok, ya. Dr. Silverman es un emprendedor, no solamente es un médico. Dice, y estábamos hablando de que el estrés financiero es malo para la salud, que es malo para todo tipo, para las relaciones humanas. Mata, básicamente. La mayoría de personas no tienen suficiente dinero y esto causa mucho estrés. Entonces, hay varias formas de ganar dinero, teniendo un segundo empleo, básicamente intercambiando nuestro tiempo por dinero, iniciando nuestro propio negocio, si es que tenemos recursos o capital para hacerlo, vendiendo productos, invirtiendo, tal vez la finca raíz, etcétera, etcétera, y está el mercadeo en red. La pregunta que le hice es, o le dije, todo el mundo sabe que los médicos, especialmente los cirujanos, ganan mucho dinero, especialmente en este país. ¿Qué hace que un médico exitoso, con su propio centro quirúrgico o clínica, decida unirse a una oportunidad de mercadeo en red cuando las masas o la mayoría de personas odian este tipo de negocios? So you said the masses don't like multi-level marketing. Yeah. Well, okay, but you got to translate it because I've got an answer. Right? Yeah, that's what I said. I think it's not just my opinion. I think it's in general. Oh yeah, I know, but I want you to translate what I'm saying. You said the masses don't like multi-level marketing. Y él dice que yo dije que a las masas no les gusta el mercadeo en red. That's for two reasons. Y eso es por dos razones. They either don't understand it, Primero, porque no la entienden, and most don't, y la gran mayoría no entiende el mercado en red, or they've had bad previous experience with it. o porque han tenido una experiencia negativa en el pasado. Multi-level marketing is brilliant because the average person does not have to invest a lot of money to make a lot of money. El mercado en red es brillante, porque la gran mayoría de gente no tiene que invertir mucho dinero para empezar. Because these companies don't spend money on advertising. They pay people to tell people. Porque estas compañías no pagan millones de dólares en publicidad y mercadeo, sino que le pagan a la gente. And then those people tell people, and those people tell people. It creates a ripple effect. Y estas personas le dicen a otros, que le dicen a otros, y crea un efecto replicable. And the money that would go to advertising goes to the people. Y todo ese dinero que se gasta en publicidad va a las personas. This not only creates an income stream, but it also creates time freedom. No solamente crea una fuente de ingreso, pero también crea libertad de tiempo. Because if you told 10 people about this, every time those 10 people receive product from the company, you get paid. Porque si le dices a 10 personas y esas 10 personas compran el producto a la compañía, tú recibes dinero. Every time they order product, you get paid. Cada vez que ellos ordenan, te pagan.
if those 10 people did what you did and they each told 10 people, that's 100 more people using the product. Si esas 10 personas le dicen a cada uno a otros 10, son 100 personas que están usando el producto. Your 10 people get paid, but so do you. Las 10 personas que tú invitaste reciben dinero, pero también tú. If one of those 100 people knew a lot of people and told 500 people, they're all part of your team. Si una de esas personas conoce mucha gente y le dice a 500 personas, todos se ven beneficiados porque están todos debajo de tu equipo. This is what I did not have as a doctor. Eso era el factor que no tenía cuando era doctor. Neither does a lawyer, neither does a teacher. Tampoco lo es un abogado ni un maestro Or an Uber driver. o el conductor de Uber. All those people have to go to work to get paid, and they go home. If they don't go to work again, they don't get paid anymore. Todas esas personas ganan dinero cuando van a trabajar. Si no van a trabajar, no reciben dinero. In network marketing, every time those people order product, you keep getting paid over and over again. En el mercado en red, cada vez que estas personas reciben su producto, tú recibes una comisión. It's a brilliant concept. Es un concepto brillante. It makes it so you can go to bed at night and wake up and you made money. Hace que puedas ir a dormir en la noche y cuando despiertes, has ganado dinero While you were sleeping. mientras duermes. I'm 60 years old. If I was still a foot surgeon, I would have been in my office all day today or the hospital working. Él tiene 60 años de edad. Si estuviera practicando todavía la medicina, en ese momento estaría en su consultorio, trabajando. Instead, I did 3 Zooms. En lugar de eso, hoy hizo 3 llamadas por Zoom, I went to the gym. fue al gimnasio, I got a massage. fue a que le dieran un masaje, Went to lunch with my wife. fue a almorzar con su esposa, I played golf in the afternoon. se fue a jugar golf en la tarde. I have time freedom. Tiene tiempo, libertad de tiempo. Anybody can do this. Todo el mundo puede hacer esto. People say I'm a doctor. That's why I'm successful. La gente dice, él es un doctor y por eso es exitoso. Here's my wife, Wendy, and I. Ahí está él con su esposa Wendy. Yes, I'm 60 and I married a much younger woman Él tiene 60, se casó con una mujer más joven, because she's 59. tiene 59, She'll be 60 in May. va a cumplir 60 en mayo. All of these people look younger than they did when they started on Asea. Todas esas personas se ven jóvenes, más jóvenes que cuando empezaron en Asea. Here's my friend Debbie. She's not a doctor. Ahí está Debbie, que no es doctora. Debbie brought this gift to me. Ella le regaló este regalo. I think I owe my father's life to her. Y él cree que le debe la vida de su padre a ella. But her friend Cindy brought it to her. So I owe my dad's life to Cindy. Pero Cindy, amiga de Debbie, le trajo ese regalo a ella. Así que él cree que él le debe la vida a Cindy. And Tammy brought it to Cindy. Y Tammy le trajo ese regalo a Cindy. And Denny brought it to Tammy. Y Denny lo trajo a Tammy. None of these people are doctors. Y ninguno de ellos son doctores. They've all earned millions of dollars in Asea. Y todos ganan millones de dólares en Asea. Debbie was
bankrupt and her house was being taken by the bank when she was introduced to Asea. Como escucharon, Debbie estaba en bancarrota, a punto de perder su casa cuando le hablaron de Asea. Cindy was a ski instructor and Cindy and Bo had some real financial problems. Cindy era una instructora de esquí y ambos tenían serios problemas financieros. Tammy and Chuck had been in network marketing and they were diamonds, but they were $125,000 in credit card debt. Tammy y Chuck venían de otra compañía, network marketing, eran diamantes en esa compañía, pero debían $125,000 en tarjetas de crédito. Denny has a high school diploma, never went to college. Denny Robinson solamente tiene un bachillerato, solamente se graduó como bachiller, nunca fue al colegio, a la universidad. These people are not doctors. Ninguno de ellos son doctores. They don't have a medical education. No tienen una educación en medicina. What they have is desire. Lo que tienen es deseo. They wanted to change their life. Ellos querían cambiar sus vidas. And most of them did not think very highly of multi-level marketing. Y la gran mayoría de ellos no pensaban muy bien acerca del mercado en red. Because they never found the right company with really good people running the company. Porque nunca encontraron una buena compañía con gente buena detrás de ella. This is what we have here. Esto es lo que tenemos aquí. We have multi-level marketing that produces residual income. Tenemos network marketing que produce un ingreso residual. With a breakthrough patented product, which is a breakthrough for humanity. Con un producto patentado que es un descubrimiento de la ciencia para la humanidad. The company is run by people with integrity. La compañía está manejada por gente con integridad. We have patents on the product. Tenemos muchas patentes que protegen la tecnología. And almost no one in the world knows this is coming yet. Y la gran mayoría de gente en el mundo no tiene ni idea que existe. So all of the pieces are here, and I had to investigate it myself. And when I saw it was true, I said, okay, I'm in. Y ahí tenemos todos los componentes, las partes. Y cuando lo investigo, digo, ok, me meto. Nice. Okay, good. Wonderful. You know, a couple more questions because we have already like hour and 20 minutes and Sure. Very good call. So I'm going to say it in Spanish first. Dice, ¿por qué está trayendo este gran avance a través de una empresa de mercadeo en red? ¿Por qué se está distribuyendo de esta manera? Okay, I'm going to say it in English now. Now, why, I guess the founders, why is this breakthrough being brought to the world through a network marketing company? Well, I think you can everybody should watch the Genesis video that explains the beginning of this company. I'm sure it's in Spanish. Así que todo el mundo debería ver el Génesis de Asea. Está en español, voy a colocarlo aquí. El Génesis de Asea. Lo encuentran en YouTube. Y ahí van a escuchar por qué fue que el fundador decidió distribuirlo de esta manera. Oh, yeah, you probably put it in there. I don't see it in Spanish. I don't think it's there anymore, but we have it in the okay. YouTube channel. So what happened was this product, when the founders of the company developed the product, they were going to sell it to a pharmaceutical company. Bueno, en sus inicios, los fundadores de esta compañía, cuando desarrollaron esta tecnología, la pensaban vender a un laboratorio farmacéutico. The founders initially just wanted to make money and let the pharmaceutical company help mankind. De hecho, esa era la estrategia, ganar millones de dólares
y buscaron una compañía. Ajá. I'm sorry, but when the pharmaceutical company said that, they said, we'll write you this check, but you have to shut down now. Cuando hablaron con esta compañía farmacéutica, le dijeron, ok, vamos a escribirte un cheque muy grande, pero tienen que cerrar la planta de producción. And the founders of the company, of Asea, said, well, what about all the people who are drinking it? What happens to them? Entonces, los fundadores dijeron, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar con la gente que está usando el producto en este momento? Que lo necesita. They had family members and friends who were very sick before drinking that. De hecho, tenían amigos y familiares que estaban usando el producto y que estaban muy mal de salud. And the founders said to the pharmaceutical company, what about them? Y los fundadores le dijeron a la industria farmacéutica esta, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Pharmaceutical company said, that's not our problem, shut down. Ellos dijeron, ese no es nuestro problema, tienen que cerrar. And that's when the founders walked away from the offer. Y así fue como su fundador decidió no, y no aceptó esa oferta. Then they had to figure out how were they going to bring it to the world. Y en ese punto tuvieron que empezar a decidir cómo era que iban a distribuir esto, a llevarlo al mundo. It's a product that sounds too good to be true. Es un producto que suena muy bien, muy bueno para ser cierto. It's made from salt water. Está hecho de agua y sal. What they found was the people they test marketed on, they were very happy because they saw what the product did. Lo que sabían era que la gente que lo usó al principio estaban muy felices porque estaba causando el resultado. And they were told they could come to the manufacturing plant to get as much as they want. They could fill up their bottles with Asea, get as much as they want while they were testing it. Mientras estaban haciendo pruebas con el producto, les dijeron, ustedes pueden ir al laboratorio y llenar galones de Asea y tomar todo lo que quieran. And Asea had asked them, just tell us how you do in 2 months. Tell us how you're doing with your problem. Y la compañía lo único que pedía a ellos era que les dijeran cómo les estaba yendo con el producto en 2 meses. There were 35 people. Eran 35 personas que utilizaron como prueba. And when they came back in 2 months, the 35 people had turned into 140 people. Y cuando volvieron a los 2 meses, esas 35 personas se habían convertido en 140. And some of these people were shipping the product to Mexico, to Canada, to different relatives. Y algunas de esas personas embotellaban el producto y lo enviaban a México, a Canadá, a otras partes donde sus familiares. And there's only one reason they were doing that. Y había únicamente una razón por la que hacían eso. It wasn't to make money. There was no opportunity. Y no era por el dinero, no había ninguna oportunidad en ese momento. They were doing it because the product worked. Lo único que hacían era porque el producto les estaba funcionando a ellos. So when the founders turned down the offer from the pharmaceutical company, they said maybe word of mouth marketing would work for this product. Así que cuando los dueños se vieron en esa situación de ver cómo lo distribuyeron, dijeron, bueno, en mercado en red parece ser la mejor opción. And that's why they decided on multi-level marketing. Y así fue como tomaron la decisión. Interesting. Wonderful. Okay, vamos. One more. Okay. How exactly does network marketing? Oh, okay. I think you answered this one. Yeah. Can you share with us some statistics of the company and the timing of Sure. being involved right now? Is translation. Okay. Estoy preguntando que si puede compartir con nosotros algunas estadísticas sobre la empresa, sobre la compañía y por qué es el momento de participar ahora. Yeah, so the company now is about 11 years old. La compañía tiene 11 años en el mercado. They were profitable in the first year of business.
estaban ganando desde el primer año en el negocio. They have grown revenue every single year. Aumentan las ventas cada año. They have no debt. Tienen 0 deudas. They've expanded from the United States to Canada and Mexico. Empezaron expandiéndose desde los Estados Unidos a Canadá y a México, And Colombia, Dominican, en República Dominicana y Colombia, and about 23 countries in Europe, en 23 países en Europa, Australia, New Zealand, Australia y Nueva Zelanda, 6 Asian countries. y 6 países en Asia. And there are distribution centers in all of those areas. Y hay centros de distribución en todas esas áreas. I think in Mexico, is it Guadalajara? Is that where it is? Sí, México está en Guadalajara. So all of the product is produced in the United States at a US FDA registered production facility and shipped to those distribution centers all over the world. El producto en todas partes del mundo llega directamente de los Estados Unidos. Es la única parte en el mundo donde se fabrica. En un laboratorio aprobado por la FDA. And what I love is everything's the same in every country. Y lo que me encanta es que todo es exactamente igual en todos los países. So when you enroll, you get a free website. Así que cuando te inscribes, te dan una página web. So mine has an American flag because Wendy and I, our distributorship is in the US. El de ellos tiene la bandera de los Estados Unidos porque ellos son distribuidores de Norteamérica. Now you can see all the other countries we're in. Y pueden ver todos los países donde podemos distribuir. So if you're in the United States and you know someone in Mexico, they go to your site. Así que si estás aquí en los Estados Unidos, pero conoces a alguien en México, ellos van a tu página web. They click join here. Solamente tienen que hacer clic donde dice unirse aquí. Then they scroll down to where it says Mexico. Y simplemente buscan el país, por ejemplo, México. They click Mexico. Le hacen un clic ahí. And it translates everything into Spanish. Y traduce todo a la lengua, en este caso español. That person in Mexico City, say maybe they know somebody in Hong Kong. De esta persona en México, por ejemplo, tiene algún amigo en Hong Kong. So the person in Hong Kong goes to their Mexican site. Así que esta persona va a la página de la persona en México. And they scroll down to Hong Kong. Y simplemente busca Hong Kong y And voilà. it translates everything into Chinese. Y lo traduce al chino. Now, this is the beauty of this because the person in Mexico is going to make money. The person in the United States is going to make money. Y esta es la belleza de esto. La persona en Hong Kong va a ganar el dinero, el de México va a ganar dinero, el de Estados Unidos va a ganar dinero. Now, the person in Mexico might not know anybody in Thailand, but the person in Hong Kong might. De pronto el de México no conoce a nadie en Tailandia, pero el de Hong Kong tal vez sí. So the person in Bangkok, Thailand goes to their friend's site from Hong Kong and they scroll down to Thailand. Y esta persona en Bangkok entra aquí y va a Tailandia. They click Thailand. Hace clic en Tailandia y voilà. Now it's in Thai. Uh-huh. And that's the beauty of this business. So we haven't even really begun to penetrate any market in the world. Esa es la belleza de este negocio, pero no hemos ni siquiera llegado está completamente virgen este negocio. This past year, the company did about $180 million. That's all in the whole world. Este año que pasó, la compañía estuvo cerca de los 200 millones, son 180 millones de dólares en venta. No es nada realmente, muy poco.
This will be a $10 billion company in 10 to 12 years. Esta compañía se va a convertir en la compañía de 10 billones de dólares en los próximos 10 años. Because it's growing like this, but soon it is going to grow like this. Porque está creciendo cada año, pero muy pronto va a tomar un crecimiento exponencial. It even grew this year with COVID. Sí, inclusive creció el año 2020 con todo y el COVID. Así es. Okay, well, I think that the last question will be, okay, I'm going to say it in Spanish. ¿Cómo se puede tener éxito en un negocio como este? Que nos dé 3 consejos ya para terminar rápidamente. So just to close the call, I have the last question. How can one succeed in a business like this? Can you give us 3 quick tips? Sure. And I'll tell you, I like breathing it too. I put Asea in this little thing. I love this. Yeah. Él dice que también le encanta aspirarlo para las personas que tienen problemas respiratorios. Es muy bueno porque entra directamente al torrente sanguíneo, a los pulmones. It's not marijuana, it's Asea. No es marihuana. Yep. All right, so 3 quick tips. Here's what I recommend. Bien. Number 1, if you want to make money, you have to really know exactly why you want that money. Okay, bueno. Dice, si quieres tener éxito en esta industria, en Asea, primero, el consejo número 1 es, tienes que saber por qué quieres tener éxito acá. You can't just say, I want to make money. No simplemente quieres decir, quiero ganar dinero. You have to see what stress in your life do you want to go away by making this money. Lo que tienes que es visualizar o pensar qué estrés no quieres en tu vida y por qué quieres ganar ese dinero. Maybe your house is being foreclosed on by the bank. Tal vez estás a punto de perder la casa. Maybe you have a broken down car and you're scared it's going to break again and you can't fix it. Tal vez a lo mejor tienes un carro que está a punto de dañarse y que no lo puedes arreglar o te cuesta mucho el arreglo. Maybe you can't afford a car and you have to take the bus everywhere. O no tienes ni siquiera carro y te toca tomar el bus todo el tiempo y estás harto de eso. Maybe you can't buy an airline ticket to visit your children. O tal vez no tienes para comprar un boleto aéreo y viajar a otra ciudad a visitar a tus hijos. Maybe you're afraid you're going to get old and not have enough money to live when you're older and live in someplace terrible. O a lo mejor estás ya en avanzada edad y tienes temor de no tener suficiente dinero en la vejez y vivir en un lugar terrible. So what I'm saying is you have to be motivated, self-motivated. Así que lo que quiere decir es que tienes que tener una motivación. Because you're going to have to put in work here. Porque vas a tener que poner o trabajar duro aquí. So that's number 1. You have to know why. What is it that you really want and why? That's number 1. Así que esa es la primera razón, tener un porqué. Number 2 is be a student, be coachable. La segunda es, tienes que ser un estudiante y tienes que ser enseñable. You're in business for yourself, but not by yourself. You have help. Estás en el negocio por ti mismo, pero no solo. Ask for help. Así que pide ayuda. Say, what do I do? Pregunta, ¿qué tengo que hacer? And the third thing is, well, the first one is be motivated, know your reason why. La primera es la motivación, tener una razón. Number 2 is be coachable and find out what you need to do. La segunda es ser enseñable y averigua qué es lo que tienes que hacer. And 3,
is do it. Y la tercera, hazlo. Every day, do something every day. Todos los días, haz algo. You know, none of us want our teeth to rot and fall out, right? Ninguno de nosotros quiere que se nos pudran los dientes y se nos caigan. So we don't brush our teeth one day really good and just only do it once a week. We do it every day. Entonces, nosotros no nos cepillamos los dientes una vez a la semana. Lo hacemos todos los días. This business is the same. You must be consistent. Es exactamente lo mismo en este negocio. Tienes que ser consistente. And at the beginning, you want to work very hard at the beginning. Y al comienzo tienes que trabajar muy duro. Every time I take off in an airplane, I think of what I'm going to tell you. Cada vez que él toma un vuelo, piensa en lo siguiente. You're in a big, giant plane, and it's sitting on the runway waiting to start moving down the runway. Estás sentado en un aparato gigante y estás esperando a que despegue en la pista. And when the captain of your plane gets the signal, your turn, they have to do something. Y cuando el capitán recibe la señal, es tu turno, tiene que hacer algo. They don't start rolling down the runway to take off, just quietly rolling down the runway. They pull on the throttle as hard as they can because they have to get the plane up in the air. Él no empieza a rodar el avión poquito a poco, no, él le mete todo el acelerador y arranca con todo. If they don't do that, they're going to come to the end of the runway and fall off the runway or have to stop and quit. Si él no hace eso, va a llegar al final de la pista y va a estrellar o no va a poder despegar, va a tener que detenerse. This is what happens to a lot of people in multi-level marketing. Esto es lo que pasa con mucha gente en el negocio de redes. They quietly roll down the runway and they never get enough momentum to get up in the air. Ellos empiezan muy lentamente en la pista y no agarran el momentum para poder despegar. Once they're up 35,000 feet, they're not burning that much fuel anymore. They're just kind of flying along, but they had to burn a lot at the beginning to get up. Cuando están 10,000 metros de altura, el avión ya no consume tanto combustible, tanta energía. Ya van navegando. I want everybody to be successful in this business. Quisiera que todo el mundo fuera exitoso en este negocio. But I can't make them motivated and I can't make them coachable. Pero él no puede hacerlos que se motiven o que sean enseñables. If someone is hungry for success and coachable, they can make a lot of money here. Si alguien está hambriento y es enseñable, pueden ganar mucho dinero aquí. With very, very little investment. Con una inversión muy, muy pequeña. Someone wants to start a McDonald's, it costs $2 million to buy a franchise now. Si alguien quiere comenzar un McDonald's, cuesta $2 millones la franquicia. To be a doctor, it takes 8 years and probably over $1 million to become a doctor. Para ser doctor le toma 10 años y como $8 millones. Here, anybody who is motivated and coachable can make a lot of money. Aquí, cualquier persona que esté motivada y sea enseñable puede ganar mucho dinero. So, those are my 3 tips, Mauricio. Así que esos son los 3 consejos que nos dan. Brilliant! Wonderful presentation. Oh my God. Well, gracias, muchas gracias. Gracias a ti, David. Muy amable. Ok, familia, equipo, gente, tenemos todavía, still have 54 people in the room after almost 2 hours. Wonderful presentation. Gracias
a todos por estar aquí después de 1 hora y 40 minutos. Increíble presentación del doctor David Silverman. Voy a parar la grabación para tenerla limpiecita en nuestra